Rosalía ha sorprendido al mundo de la música nuevamente haciendo el estreno de una canción que se llama Berghain o Berghain, que forma parte de su nuevo álbum que todavía no ha sido publicado completamente, que tengo entendido que se llama Lux. Y lo particular con esta canción es que antes de publicarla, que salió hace un par de días solamente, había puesto esta partitura que estás viendo en pantalla, que ya nos adelanta que va a estar en re menor, primero, cuarto, quinto, primero. He visto algunas cositas por ahí, así que ya me han spoileado bastante porque es muy abrumadora la cantidad de información que hay al respecto. Pero vamos a hacer una ligera escucha sobre el nuevo material de Rosalía y por qué ha generado tanta expectativa y a la vez ha resonado tanto. Porque por si fuera poco, fue en colaboración con Yves Tumor, que no lo conozco, así que vamos a escuchar con qué nos encontramos. Y por supuesto a la icónica Björk, que ya conozco mucho y me gusta mucho, y de hecho la hemos analizado comparativamente con una cantante maravillosa que se llama Aurora, que si no viste esos videos están por acá arriba o debajo en la descripción. Así que ahora sí, sin más preámbulos, vamos a escuchar Berghain de Rosalía, que dice de la siguiente manera. Bueno, arrancan a las chapas con la orquesta de cuerdas dentro de un departamento maravilloso. Eso es algo que se viene haciendo desde hace algunos años, esto de poner grandes grupos de instrumentos dentro de un espacio pequeño como para sacarlos de su lugar habitual, porque no están en un teatro donde suelen tocar las orquestas, sino que están dentro de un departamento. Algo muy parecido a lo que suele hacer de manera más bizarra, si se quiere, o jocosa, la banda Nowhere, de la cual también tenemos algún análisis por ahí dando vuelta, que si no lo viste te lo dejo por acá arriba o debajo en la descripción. Pero esto claramente, primero, cuarto, quinto, primero, un re menor clásico hecho y derecho. Y fíjate que primero están con los seisillos, que van a las chapas rapidísimo, y después lo cambian por las semicorcheas, pero las cuatro que corresponden a cada tiempo. Mientras que las notas graves están todo el tiempo haciendo esas corcheas de apoyo. Maravilloso. No voy a tocar mucho esto porque seguramente caiga el copyright porque pasan esas cosas, así que vamos a avanzar un poquito más para ver con qué nos encontramos. Cualquier recomendación al respecto sobre Rosalía es más que bienvenida debajo en los comentarios. Quiero escucharla cantar porque también he leído por ahí, eso sí, no he escuchado cantar ninguna de estas partes. La música sí ya la he escuchado por todos lados, como ya mencioné antes, pero entiendo que canta en alemán y en español. Y no sé si habrá algún otro idioma, así que veremos. Re. Ok, el coro no me lo esperaba, hace que todo suene tremendamente épico. Me hace acordar claramente a cualquier composición clásica. Eso desde ya es una suerte de neoclasicismo pop. Vamos a ver si es pop, porque todavía no ha entrado nada de pop. Sí puedo aventurar que va a ser algo experimental, porque teniendo a Björk en la ecuación, no hay chance de que no haya algo experimental, o de lo que se conoce habitualmente como el mundo de la música experimental, que es tan interesante y a la vez tan difícil de trabajar para que resulte atractivo en gran medida. Pero bueno, vamos a ver qué vuelta le han encontrado en esta canción. De repente Rosalía es una... O sea, nos desayunamos, nos almorzamos o nos cenamos o merendamos, lo que más te gusta hacer durante el día. Proceda. Con que Rosalía es una maravillosa soprano, muy ligera de voz. Fíjate lo hermoso que canta. Siempre canta hermoso, eso ya independientemente del estilo que le guste curtir, tiene una voz maravillosa y canta muy bien. Pero lo último que esperaba encontrarme era que cante líricamente, lo cual es maravilloso, está buenísimo. Creo que con esto Rosalía va a generar un Vox Populi muy interesante porque paradójicamente va de contramano Rosalía con lo que uno esperaba que hiciera de repente. Va en contramano, Rosalía, para allá. Yo no la tengo tan escuchada, pero las pocas cosas que he escuchado van más por otro lado y de repente esto es una gran bocanada de aire fresco respecto de su estilo en particular y que sigue siendo ella porque se nota ese color de voz muy bello que tiene. Algo que me parece muy interesante también es que utilicen las dinámicas propias de la música clásica o académica, como más te guste llamarlo, esto de acelerar, de retener el tiempo, de acrecentarlo, de hacerlo más sutil. Digo, eso es parte de cualquier clase de música, pero es algo que
si alguno ha pasado por algún conservatorio o alguna escuela de música o ha tomado siquiera algunas clases de música, es algo que se trabaja mucho. Porque no es lo mismo tocar que tocar o tocar. Porque los tipos de toque, los tipos de intensidad, las dinámicas, si es más fuerte, si es más suave, si es más aguerrido, incluso las indicaciones de carácter que se ponen en las partituras, tienen que ver con cómo se espera o el compositor desea que se interprete de alguna forma esa pieza. Porque claro, después uno como intérprete agarra esa obra y hay millones e infinitas interpretaciones posibles porque cada ser humano puede interpretarla milimétricamente distinto y eso ya es algo maravilloso que tenemos como seres humanos porque no somos máquinas y no lo interpretamos al pie de la letra. De hecho, la partitura siempre es una referencia simbólica, contextual de aquello que se quiere decir a través de la música, porque son de un periodo en el que no existían todos estos maravillosos aparatos que nos permiten grabar en tiempo real aquello que queremos recordar. Entonces, era como, bueno, más o menos quise decir esto en la partitura y fíjate, arreglate cómo va a sonar. Y quizás y solo quizás, lo que conocemos como música clásica ni siquiera ha de interpretarse como se lo interpreta habitualmente, porque también pasa algo muy paradójico y a la vez muy interesante y muy propio de la música, que tiene que ver con que las interpretaciones de las piezas clásicas que tenemos en nuestra cabeza tienen que ver con interpretaciones que se han hecho por lo menos del siglo XX para acá. De principios del siglo XX, cuando se empezaron a grabar cosas, porque los medios técnicos estaban disponibles para eso, hacia acá, es decir, ni siquiera sabemos cómo el compositor original realmente quiso que eso sonara, lo cual es tremendo, porque por ahí se despierta el compositor, revive y dice, che, yo no quería que pasara esto. Beethoven viene y dice, ¿por qué la oda a la alegría suena tan alegre? Yo no quería que sonara tan alegre. Yo sé muy bien lo que soy. Ahora está cantando en español, tiene una voz bellísima, Rosalía, eso hay que reconocerlo desde ya. Voy a intentar hablar un poquito menos, como saben me gusta hablar mucho porque se trata de música, pero fíjate cómo cambia drásticamente el color cuando ahora está cantando en español a cómo cantaba antes en alemán. En alemán le dio una connotación muchísimo más lírica y ahora puso la voz un poquito más melosa, más a la usanza de la Rosalía cantando una balada pop. Lo cual fíjate cuán hábil es para poder morigerar, moderar, modificar su voz para poder adaptarla a un estilo u otro sin dejar de ser ella misma. Aparecer cuando tú vienes. Y no deja de tener la connotación lírica independientemente de la música que estamos escuchando en primer plano, porque fíjate que la música clásica, cuando escuchás una orquesta en vivo, si nunca lo hiciste, hacete un favor y andá a escuchar cualquier orquesta que sea en vivo porque el sonido es abrumador. Ninguno de estos aparatos que tenemos acá le hace justicia alguna a escuchar una orquesta sonando en vivo porque uno siente como la música a uno le pega, lo atraviesa directamente y todo suena magnánimo, épico, celestial. Es una experiencia maravillosa, cuasi religiosa, así que te la recomiendo. Avancemos un poquito más porque quiero encontrar a ver cuándo aparece Björk o Yves Tumor, que tampoco nunca lo he escuchado. Bueno, a Björk sí la he escuchado mucho. Si tenés la posibilidad de escuchar esto con auriculares, fíjate que la voz, entiendo que la que está cantando ahora es Björk, que está cantando en inglés, así que tenemos 3 idiomas en la canción, alemán, español e inglés. Y lo que pasa es que en la voz de Björk es que está bastante procesada, se nota algo de lo experimental, todavía sonoramente en cuanto a los instrumentos que podemos escuchar, no hay ninguna interferencia experimental de parte, como estamos acostumbrados a oír en Björk, pero sí se escucha su voz tremendamente característica y que es una música, gran música que ha influenciado a muchos otros músicos y músicas y que hace un trabajo maravilloso porque se ha animado a hacer lo que nadie se animaba y ha logrado tener éxito con eso, lo cual es maravilloso. Y uno dice, claro, esto es Batman. Y de hecho sí lo es porque en la versión de Hans Zimmer de Batman, el tema de Batman está compuesto en re menor, que es la misma tonalidad que estamos escuchando ahora. Por eso ese acorde final, que es un re menor maravilloso, es una tonalidad muy dócil para poder componer. El tema de Batman es este. Ese es el tema de Batman, re fa del Caballero de la Noche, si mal no recuerdo. Y claro, si uno escucha la versión orquestal o el soundtrack de la película, en alguna parte va a escuchar
que la orquesta de cuerdas y el resto de la orquesta también acompaña con este acorde de re menor que nos hace rememorar eso. Suena todo muy épico y a la vez es una tonalidad que juega mucho con los claroscuros. Tiene este sonido tan oscuro porque te permite llegar lo más abajo posible en el registro y a la vez tiene cierta dulzura por los medios, sobre todo cuando vas al cuarto grado, el sol menor. Hermoso, avancemos. Y claramente la pronunciación de Björk, que corta cada vez que va a terminar una palabra, como que se queda, la estira y la termina después, lo cual corre métricamente todas las acentuaciones y es algo muy interesante de escuchar en ella también. Y acá me parece sí que está más la mano de Björk y no sé incluso si la de Yves Tumor, porque no lo tengo escuchado. Si tenés cualquier recomendación al respecto de estos dos músicos, también dejalas escrita debajo en los comentarios. Pero fíjate que ahora cambiamos el ámbito sonoro, no está más la orquesta y está más esta cuestión medio oscura y experimental muy propia de la música de Björk, que también es acompañada por el videoclip porque está con unos animalitos en una habitación mucho más oscura de la que estaba antes, que era un departamento más iluminado. Fíjate que las voces de Björk están danzando de un lado al otro, por eso es muy interesante escuchar toda clase de música con auriculares porque hay pequeños caramelitos que si no uno se pierde si lo escucha directamente desde el teléfono celular o dispositivo móvil o desde unos parlantes de estudio que no tengan todas las frecuencias necesarias para poder soportear esta clase de música, porque fíjate que va de un lado para el otro. Primero nos tiró hacia la izquierda el eco o delay de la voz y luego uno esperaba que fuera a la derecha, pero en realidad volvió para acá y después se fue para allá, y eso de jugar con nuestra atención es muy interesante. Bueno, este creo que es Yves Tumor, básicamente porque no es ni la voz de Björk ni la voz de Rosalía, salvo que sea alguna de las voces de ellas muy tuneada, no creo que sea ese el caso, pero fíjate cómo está todo muy segmentado y va descomponiéndose la canción. Primero sonaba como muy orgánica, muy armada, muy clásica, y ahora a medida que nos acercamos al final de la pieza va como desgranándose, desarmándose, como si fuera una historia de amor que se va desangrando a sí misma y se va desarmando. Y eso es maravilloso porque es muy poético. Hay un texto de Stravinsky que se llama Poética Musical que te recomiendo leer. Es un texto muy cortito, muy comprensible, no hace falta que seas músico para poder leerlo, pero es muy bello porque habla justamente también del carácter poético que tiene la música, de poder invocar sentimientos, sensaciones y de que la música no dice las cosas con palabras, las dice con sonidos y esos sonidos son interpretados por quien los escucha básicamente. Por eso, al igual que al interpretar una pieza musical, al escuchar una canción estamos haciendo una interpretación extremadamente personal acerca de aquello que escuchamos y por eso es tan valiosa una escucha como cualquiera de las otras. Claramente podría ser el soundtrack de una película porque estamos muy acostumbrados primero a que la música clásica o académica haya sido una de las primeras formas de hacer música para películas y luego con lo que hoy conocemos en la música para cine como música híbrida, que es combinar la orquesta clásica con sonidos modernos, contemporáneos como sintetizadores, guitarras eléctricas y demás. Me parece que esto podría encajar muy bien porque además tiene la profundidad necesaria de cualquier banda sonora épica. Y estamos en el final de la canción. Me ha gustado mucho esta canción. Cualquier otra recomendación al respecto es más que bienvenida debajo en los comentarios. Y Bergain de Rosalía, Fit, Björk y Yves Tumor dice de la siguiente manera. Así termina en esta coda musical. Épico todo, me ha gustado muchísimo escuchar nuevamente después de muchísimo tiempo, para ser honesto, a Rosalía con su más reciente canción. Espero que el resto del álbum vaya por esta sintonía porque me va a gustar mucho escucharlo y poder hacer esta suerte de análisis musical muy humilde y pequeño al respecto, y que oficialmente puedo decir que soy fan declarado de Rosalía. Yo llego hasta acá, te pido disculpas, pero no puedo continuar escuchando esto de esta manera. Quedé muy manija escuchando el último disco de Rosalía, Lux, así que como debe ser, hoy vamos a escuchar y analizar a otra de sus canciones, en esta ocasión Divinize, que dice de la siguiente manera.
Ya arrancamos con un hermoso felt piano. Si usás auriculares para tener una experiencia más inmersiva de la canción, vas a ver que se escucha la rugosidad propia de un piano acústico tocado, con el ruido de la madera, del pedal y todo muy apelmazado. Y me parece que está en un compás atípico para hacer una canción pop o mainstream, así que vamos a escuchar un poquito más para ver si se trata solamente de la introducción o bien a lo largo de toda la canción sostienen este ritmo tan llevadero y a la vez tan particular. Fruita, roja y rodona, aquí la andavina. ¿En qué está cantando? ¿Qué es esto? Esto es catalán. Me han dicho en los otros videos análisis que tenemos sobre las canciones de este disco, que ya hemos escuchado Berghain y también hemos escuchado Reliquia, dos maravillosas canciones muy neoclásicas. Se introduce la orquesta clásica y después tienen una suerte de variaciones con música electrónica y música experimental que me han gustado muchísimo. Si no viste esos videos te los dejo por acá arriba o debajo en la descripción. Pero entiendo que acá está cantando en catalán porque ella es catalana, según me han comentado en los otros videos, cosa que no sabía. Y me parece muy interesante porque por las reseñas que estuve leyendo por ahí, que en todas las canciones está cantando en más de un idioma. Vamos a ver si acá es solamente catalán o se incluye algún otro idioma más. Y escuchá, estate muy atento al ritmo, porque no está ni en 4 ni en 3, parece que está en 5. Tan, 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 tan. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Fa menor, ok, ahora vamos. Y si només la miras, et salvaries. Però Y fíjate la suavidad, la delicadeza con la que canta todo el tiempo, que hace que todo sea muy mesurado y muy audible, sobre todo en estos tiempos que corren, en los que todo tiene que ser tan inmediato, tan instagramiable de alguna forma, que tiene que durar 3 segundos, 10 o 15 para captar nuestra atención. Me parece que la apuesta de Rosalía en este disco en general, por lo menos de estas 3 canciones que vengo escuchando, porque esta es la tercera. A propósito, no he escuchado todo el disco, simplemente para poder hacer estos videos. Si te interesa que analicemos y escuchemos alguna otra canción, por favor déjalo escrito debajo en los comentarios. Pero hasta acá... Fa menor. El Fa menor es una tonalidad muy bella para tocar en el piano porque permite utilizar gran parte del registro que sea escuchable y tocable y a la vez le da esta sensación ominosa, gigantesca, solemne. Hermoso hasta acá, me encanta y la voz de ella súper delicada, suave, bellísimo. this ghost is still alive. I'm still alive. Y canta también en inglés. Fíjate la delicadeza, la finura que tiene para intercalar líricamente una frase en catalán con otra frase en inglés y que nosotros sigamos escuchando la misma canción. Es un artista todoterreno. La verdad que me está gustando muchísimo. Creo que oficialmente puedo decir que soy fan declarado de Rosalía gracias a este disco, así que muchas gracias Rosalía por esto. Me gusta mucho lo que estoy escuchando y fíjate que toda esta sección, desde la introducción hasta estas 2 estrofas y esta suerte de preestribillo, porque ahora veo que la onda de audio se agranda y estimo que entraremos al estribillo, tiene 3 acordes nada más. Fa menor, La bemol mayor, Re bemol mayor. En términos técnicos diríamos que estamos haciendo primero, tercero, sexto. Todo grupo tónica, es una locura. No voy a entrar en tantos detalles técnicos, pero es maravilloso. Through my body you can see the light. Acá vemos la incursión de la música electrónica, de esta percusión tremendamente electrónica y fíjate que hay un feel, un roll al final torretatán cuando va a caer al nuevo 1 que da esta sensación otra vez muy marcada del 5 y me parece que rompe con todo lo anterior pero sin ser innecesariamente disruptivo. No es algo que nos descoloque de la canción, sino que es algo que nos introduce mucho más en la misma porque hace que todo siga teniendo sentido y eso es maravilloso. Parece ser que es un disco muy, pero muy pensado y lo tenía muy, pero muy guardado Rosalía, así que estoy más que encantado con escuchar este disco. Cualquier otra recomendación al respecto, como dijimos antes, es más que bienvenida debajo en los comentarios. Esto siempre te gana, tú ets el ric a la mana, se sent més estimada. Y de repente cambiamos, salimos del estribillo y entramos a una nueva estrofa y parece que no sé si está tocando una dombra o qué otro instrumento de cuerda pulsada que es maravilloso, otra vez para sostener el ritmo. Algo que habíamos escuchado también en Reliquia es que a lo largo de la canción permanece un ritmo constante, pero es intercedido, intercalado
suporteado o modificado por todos y cada uno de los instrumentos que componen la banda sonora que están suporteando su voz. Y eso es muy interesante porque la constante es esta voz delicada, muy pop por momentos y muy rockera por otros momentos, o muy lírica de repente, como escuchamos en Berghain, que fue el primer análisis que hicimos porque fue la primera canción que publicó antes de que saliera el disco en su totalidad y que es maravilloso. Si no lo viste, por acá arriba o debajo en la descripción lo vas a poder ver porque es una tremenda canción. Y acá ocurre lo mismo, va pasando por diferentes momentos, los acordes son los mismos, pero el ritmo constante está dado gracias a la alternancia que se produce entre unos instrumentos y otros, lo cual hace que se renueve nuestra escucha, le dé cierta frescura a lo que estamos escuchando y que eso hace que permanezca nuestra atención sobre la canción independientemente de lo maravilloso de su voz, desde ya. Fíjate cómo entran y salen cosas. Te voy a pedir, si sos tan amable, que te hagas un favor y que utilices unos buenos auriculares o los que tengas a mano para escuchar todas las cosas que están ocurriendo de fondo, porque no voy a entrar en tanto detalle, pero me parece que es un disco digno de sentarse y escucharlo apaciblemente. En una tarde de domingo, como el día de hoy, porque esto lo estoy grabando el domingo 9 de noviembre del año 2025, uno se puede sentar a escuchar este disco y disfrutarlo completamente y encontrar que hay un montón de elementos como este ritmo de 5, que para que tengas una referencia, hay dos canciones que se me vienen a la mente para que escuches, por ejemplo, Tolerated de Taylor Swift. I sit and watch you beating with your head low. O bien Living in the Past de Jethro Tull. Las dos canciones están en 5, quizás la de Taylor podríamos discutir si está en 5 o está en 10, de acuerdo a cómo termina la frase, pero se escucha la renovación del compás cada 5, así que me parecen buenas refes para que tengas en cuenta. Y fíjate que suena súper natural, es un compás raro porque es desproporcionado, porque está como incompleto, como que cae anticipadamente, porque estamos muy acostumbrados en el pop y en el rock en general, como en cualquier clase de música popular, al 4, a lo simétrico, y de repente que incluye una canción de estas características y que suene tan orgánica, es muy bueno. Each breath of love reveals a mystery. Dice que se revela un misterio de repente cuando se introducen las cuerdas muy sutilmente, hay un gran manejo también de la orquesta clásica, sobre todo de la familia de cuerdas, violines, violas, chelos y contrabajos, que le dan esta connotación entre épica, motivacional, inspiracional y hasta cinematográfica, podríamos decir, porque podemos escuchar las cuerdas súper atacadas, aguerridas de Berghain, o de repente estas cuerdas que funcionan más como un colchón armónico de fondo para soportear y elevar su voz hacia el cielo, como en esta canción que se llama Divinize y que tiene mucho sentido que se eleve hacia el cielo porque es una canción que habla de la divinidad de alguna forma, ¿no? Esta es una canción que tranquilamente podría escucharse en una fiesta electrónica, en un cumpleaños o un domingo a la tarde, como ya hemos dicho previamente. Hasta acá fíjate que con 3 acordes está sosteniendo toda la canción y esto quizás puede ayudarnos a entender o puede dar cuenta también de que no es necesario hacer cosas muy grandilocuentes en términos armónicos, es decir, en cuanto a los acordes, para que una canción sea atractiva o escuchemos algo nuevo de repente, porque hay toda una corriente de pensamiento dentro de la música, sobre todo muy crítica, que dice que la canción o la música en general, para ser buena, tiene que tener cierto grado de complejidad armónico. Y acá está más que demostrado que, ok, fa menor es una tonalidad fuera de lo habitual. Quizás hubiera sido más habitual re menor, o mi menor, o alguna otra tonalidad menor con sostenidos y no con bemoles, como es este caso. Pero me parece que también eso es un plus y que con 3 acordes puedes sostenerte el 80% de la canción, porque ya estamos cerca del final y vamos a ver si se introducen algunos otros acordes o alguna otra melodía o lo que fuera, pero con la voz de Rosalía por sí sola y la música que estamos escuchando, quizás solo con el piano durante toda la canción se hubiera sostenido tranquilamente y es algo muy digno y bueno de escuchar. Les línies del seu cos s'estan Yo llego hasta acá, te pido disculpas, pero no puedo continuar escuchando esto de esta manera. Gracias por tu tiempo. No, quizás nos vemos la próxima o quizás no. Adiós. No, God!
Bueno, casualmente nos estábamos preguntando si iban a aparecer nuevos acordes y efectivamente lo que ocurre acá es que empieza a haber un ascenso armónico otra vez. Y este acorde, fíjate, si bemol menor, recordemos que estamos en fa menor, así que todos los acordes van a sonar difíciles, sí, pero son acordes al fin y al cabo. Si bemol menor, do menor, re bemol mayor, y de acá salta al mi disminuido. Fíjate lo trágico que es el séptimo del fa menor para resolver en el fa menor. Y fíjate cómo se da esta sensación de ascenso, básicamente porque la nota más grave, el bajo, está subiendo. Si bemol, do, re bemol, y acá pega un salto. Hermoso, muy bien. Me encantan estas cosas. Fíjate cómo nos sostuvo toda la canción con 3 acordes y de repente cuando aparecen un par de acordes nuevos, claro, nuestra cabeza viene muy acostumbrada a escuchar la misma progresión armónica durante toda la canción y aparece esto y es como deslumbrante, básicamente. Fins a la frontera, no tothom l'entendrà. Hermosísima parte, y fíjate cómo va después del segundo estribillo. Uno piensa que vuelve a la estrofa y de repente aparece una suerte de parte C, una parte distinta de la introducción, de las estrofas, del puente o preestribillo y del estribillo inclusive, dado otra vez por esta modificación armónica que fíjate que sube y baja, porque todo ascenso implica algún retroceso también. Ningún ascenso es lineal hacia arriba, sino que hay altibajos. Y me parece que esta progresión armónica lo demuestra muy fehacientemente. Esto suena muy bello en cualquier instrumento. Hermosísimo, estamos cerca del final de la canción, va acrecentándose hacia el final, así que vamos a ver qué ocurre en esta nueva sección. Cualquier otra recomendación al respecto es más que bienvenida debajo en los comentarios, y también si llegaste hasta acá, recordá que puedes hacerte miembro del canal para solicitar cualquier tipo de reacción, análisis musical, sin estos cortes comerciales que debemos hacer por cuestiones de copyright, haciendo clic en el botón de abajo que dice unirse. Además vas a estar colaborando con la creación de contenido de este canal y esas reacciones van a ser dedicadas especialmente para vos. Fíjate cómo la notita más aguda del piano, que es ese la bemol súper agudo, está marcando tan, 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 tan. Que dicho sea de paso, ese la bemol es la nota en común entre los 3 acordes de la progresión que estamos escuchando. En el fa menor está en el medio, en el la bemol mayor es la primera nota y en el re bemol mayor es la quinta. Maravilloso, ¿no? Tremendo. Estamos cerca del final de la canción y parece que va siendo un build-up, como en la usanza de la música electrónica que va acrecentándose, va construyendo el momentum para explotar definitivamente. Bueno, ok. Se rompió absolutamente todo porque entró la orquesta de cuerdas. Esto también me hace acordar mucho a la canción Berghain, que después de mucho tiempo ingresa Björk, que es una de las personas con las que hizo el feat en esa canción, y Björk se caracteriza por hacer música experimental, música pop de repente, pero con mucha experimentación, mucho sonido raro para el común de la música, y con esta vertiente que viene mucho de la música electrónica, el uso de sintetizadores o de percusiones electrónicas que quedan muy pero muy bien. Y acá aparece otra vez esta variante experimental o electrónica con la que Rosalía ha incorporado en sus canciones, que queda buenísimo. Y esto parece que va a ser una maravillosa coda hasta el final. Recordemos que coda, que significa cola en italiano, es una sección musical que va al final de cualquier pieza o canción que sirve para darle un cierre. Puede o no agregar información adicional, pero es simplemente para cerrar la canción de una manera. Y fíjate que han dosificado la información a lo largo de toda la canción para poder sostener nuestra atención a lo largo de la misma, y eso ha sido maravilloso. Me ha gustado mucho esta canción. Estamos cerca del final, que termina de la siguiente manera con esta coda maravillosa instrumental de la canción Divine de Rosalía.
Y corta en seco absolutamente. Me ha gustado muchísimo volver a escuchar y analizar a Rosalía con su último álbum Lux y esta canción en particular, Divinize. Rosalía acaba de publicar su último disco Lux y hoy vamos a escuchar y analizar musicalmente a una de sus canciones que se llama Reliquia. Ya hemos hecho el análisis y reacción a su canción Berghain, que vas a poder ver por acá arriba o debajo en la descripción. Es un disco que ha generado muchísimas expectativas. La canción que ya hemos analizado es buenísima, me ha gustado mucho en lo personal. Rosalía es una cantante que no tengo muy escuchada y me ha sorprendido gratamente porque tengo algunas referencias, pero este disco, por lo menos con la única canción que he escuchado hasta el momento, me ha gustado mucho, así que veremos cómo se va desenvolviendo. Si te interesa que sigamos haciendo estas reacciones, análisis al resto de las canciones de este disco que se llama Lux, por favor déjalo escrito debajo en los comentarios, así que vamos a ver con qué nos encontramos en Reliquia, que dice de la siguiente manera. Ok, ya tenemos una sintonía bastante parecida a lo que habíamos escuchado en Berghain, que no me parece aleatorio que haya hecho la publicación de esa canción anticipadamente a la publicación del disco en su totalidad, que ha salido hoy 7 de noviembre del 2025. Así que va con esta misma sintonía neoclásica, diría yo, porque la denominación apropiada sería neoclásica por la utilización de la orquesta clásica, pero en estos tiempos que corren. Sin embargo, ya esto que escuchamos en la introducción de Reliquia parece más un arpegiador de cuerdas que cuerdas tocadas humanamente, aunque tranquilamente un buen grupo de cuerdistas podrían tocarlo sin ningún tipo de inconvenientes. En que perdí mis manos en Jerez. Y fíjate la voz delicada de ella, algo que siempre me llama mucho la atención de Rosalía es que tiene esta gran ductilidad para poder combinar una voz tan agraciada, una voz tan pueril por momentos, como muy dulce, muy tierna y por momentos también tan rockera. Fíjate que con unos buenos auriculares vas a percibir todo muy nítidamente, incluso el piano que se mete sutilmente. Fa mayor. Ok, es una progresión muy popera que me gusta mucho, es muy utilizada en la música tipo inspiracional, después nos meteremos un poquito en eso, pero vamos a escuchar un poquito más porque es maravilloso hasta acá. Perdí mi lengua en París. Mi tiempo en... Fíjate cómo estrofa a estrofa va introduciendo pedacitos de música, como si fueran pequeñas grajeas que van edulcorando todo lo que vamos escuchando, y cómo ahora apareció otra de sus voces, pero de fondo muy coral, más tirada hacia la derecha. Por eso te recomiendo que utilices auriculares para tener una experiencia más inmersiva de la música que estamos escuchando y de cualquier clase de música, porque escuchar música tiene que ser un momento en el que solamente le dediquemos el tiempo que tenemos a hacer eso, porque es tiempo ganado para la vida. Nunca escuchar música es tiempo perdido. Esa es la recomendación del día de la fecha. Y acá, en vez de haber una percusión hecha y derecha, es este ostinato de cuerdas, así bien danzado, que funciona como motus perpetuo, como motivo rítmico que va acompañando constantemente y hace las veces de un acompañamiento percusivo justamente para sostener el ritmo y que la voz de ella pueda danzar tranquilamente sobre la música. Pero mi corazón nunca ha sido mío. Esta parte, que se me hace que es una suerte de precoro, preestribillo o puente, tiene esta reminiscencia a música británica pop de principios de los 2000, donde estaba muy en boga utilizar una pequeña orquesta de cuerdas en cualquier grupo pop. Tiene esta sensación incluso de que ahora las cuerdas dejaron de hacer el ostinato rítmico y se pusieron más planchadas, y esto le da un aire de mayor solemnidad a lo que estamos escuchando, porque es como que todo este movimiento tucaticataca, tucan, tuquetacata que estábamos escuchando desde el principio de la canción, de repente se ha detenido y ha pasado a esto que es completamente inspirador. Y acá la parte más experimental, algo que ya hemos escuchado y analizado en la canción Berghain, que ahí estaba en feat con Björk y con Yves Tudor, si mal no recuerdo. Y fíjate acá cómo entra lo neo de lo clásico. Acá sí está puesta mucho más la mano de Rosalía en modo productora. En todo caso, no sé si es que ella sola ha producido todas las canciones, si trabaja con un grupo de productores o con un productor o productora en particular, pero sí me parece muy identitario que haya logrado, con el nivel mainstream que tiene,
una pieza de estas características y un disco de estas características que, por lo menos, es la segunda canción que escucho, pero va muy en sintonía con la que habíamos escuchado en primer lugar, que es Berghain. No sé cómo serán las demás, si vos tenés alguna referencia que querés ir tirando en los comentarios, es más que bienvenido, y cualquier otra recomendación también es más que bienvenida, pero esta sección, que es Entiendo el estribillo, ahora sí, rompe con todo lo que veníamos escuchando y genera otra nueva sorpresa dentro de esta catarata de sorpresas que venimos escuchando en esta nueva versión de Rosalía, o quizás una versión más original, auténtica, o que tenía más oculta también y que de repente ahora muestra sin ningún tipo de inconvenientes. Otra vez, paréntesis, hablo desde la más pura ignorancia, porque la tengo muy poco escuchado a Rosalía y las canciones que tengo en la cabeza son las que han sido más conocidas y por las cuales ha sido más conocidas, y de repente no tienen nada que ver con este estilo que también está buenísimo, y las otras canciones también, por supuesto. Y ahora sí, fíjate que utiliza ese mashup que hace entre lo clásico y lo electrónico en la parte del estribillo para que cuando salgan de ahí y empiecen la nueva estrofa, lo hagan ya con la percusión que se introdujo en el estribillo, con lo cual alterna, o mejor dicho, modifica, cambia el acompañamiento rítmico que tenía con las cuerdas, ahora lo hace con una percusión muy de fondo, muy opaca, justamente para que contraste muy bien con el color prístino, claro y agudo de su voz, tremendamente delicado, casi como si nos estuviera susurrando al oído. Es maravilloso. Coraje, pero el cielo nació en Buenos Aires. Buenos Aires. Hoy lloré. Claramente también ha tenido un gran recorrido por el mundo, porque yo siento que está claramente, bueno, no sé si claramente, pero siento que está hablando de ella misma y de los lugares que ha recorrido y de las cosas que ha transitado. El cielo salió en Buenos Aires. Hoy está bastante nublado acá en Buenos Aires, debo decirlo, pero eso no hace que el cielo sea menos bello de lo que es, porque es parte de la naturaleza, y me parece que cuando los artistas logran este punto álgido en el que combinan parte de sus experiencias personales, incluso en una letra que a priori uno podría decir, no sé si está diciendo mucho, pero en realidad está diciendo muchísimo si uno se pone a desanudar todas esas cosas que dice, que no lo vamos a hacer acá porque, como bien sabes, o si no lo sabes y es tu primera vez acá, bienvenido, bienvenida. Acá lo que hacemos es reaccionar, escuchar, analizar música y basarnos en eso para dar una opinión humilde y sincera al respecto desde mi lugar de músico y compositor, simplemente porque nos gusta hacerlo y nada más. Así que vamos a continuar escuchando esta canción de Rosalía que se llama Reliquia y que sigue diciendo de la siguiente manera: pero el pelo vuelve a crecer. Pero el pelo vuelve a crecer, la pureza también, la pureza está en mí, está embarazada. Esa es una buena pregunta, si la pureza vuelve a crecer al igual que el pelo. A veces, en algunas personas, es más probable que vuelva a crecer el pelo y no así la pureza. Para pensar. Esa es la reflexión del día de la fecha. Respecto a los acordes que decíamos que tiene esta suerte de progresión épica, motivacional, inspiracional. Fa mayor, sol mayor, la menor, do. Quien te diga que no se puede hacer una progresión do mayor está tremendamente equivocado. Es quizás la tonalidad más trillada. Después podemos analizar más en profundidad, si querés, si estamos en do mayor o estamos en alguna modalidad de fa, por ejemplo, pero eso es para otra ocasión, porque básicamente está utilizando todas las teclas blancas del piano y es maravilloso. Pero mi corazón nunca ha sido mío, yo siempre. Qué hermosos agudos que tiene. De repente, por momentos me hace acordar a la canción Chandelier de Sia. Cuando llega a sus agudos, tiene unos agudos muy claros, es una gran cantante y además tiene esa ligera o a veces muy marcada acentuación regional de la zona de España de la que es, perdón, no lo recuerdo, si vos lo sabés, por favor dejadlo escrito debajo en los comentarios, pero así como ocurre en cualquier otro idioma, en el español también cada lugar, cada región tiene sus modismos, su forma de acentuar las palabras. No es lo mismo, por ejemplo, el español argentino rioplatense que el español argentino del norte o del sur o de donde fuera, porque cada uno de los lugares desarrolla su propia manera de decir lo que decimos en este hermoso y maravilloso idioma, y por supuesto en España también ocurre esto, como en el resto de los países hispanohablantes, porque es algo que ocurre en cualquier idioma, incluso en el inglés o en cualquier otro idioma sajón. Pero fíjate cómo tiene esas ligeras acentuaciones que muy emparentadas con el flamenco, de repente, que suenan muy interesantes combinadas en este estilo de música que es
Tremendo todo. Muy bien. Quédatelo pa' cuando no estés en tu religión. Y lo que decíamos, esta combinación que hace entre un sonido muy rockero o popero, bien de streaming, bien alto y de repente una voz muy delicada, muy melodiosa, armoniosa, relajada, que contrasta en una sola estrofa y es más, en un solo verso, lo cual lo hace otra vez un artista muy dúctil porque puede manejar muy bien todo su aparato fonador, es una gran conocedora de toda su herramienta de trabajo que es el cuerpo y la voz y eso lo hace una artista muy pero muy buena y claro está que interpela a muchísima gente y algo tiene que representar o hacerse identificar con todas las personas que la siguen como para que tenga tal repercusión y claramente el material musical que estamos escuchando, por lo menos desde mi humilde opinión, también es buenísimo, así que piano. Hermosos melismas, viste que el melisma es cuando sobre una misma vocal cantás diferentes notas como estamos escuchando en esta sección que está haciendo Rosalía solamente con el piano. Me gusta mucho esto porque sobre todo es una canción de 3 minutos y un poquito más, pero en la que se condensan muchas cosas, muchas secciones, muchas partes. No es una canción que de principio a fin sea exactamente igual, quizás en términos armónicos. En cuanto a los acordes sean los mismos, quizás en algún otro orden. Pero lo maravilloso de esto es que con esos pequeños elementos, o mejor, no pequeños, pero sí pocos elementos, puede dosificar toda la información a lo largo de la canción para retener nuestra atención constantemente y que sigamos disfrutando de la magia de la música que implica poder utilizar un mismo sonido en diferentes lugares y que cada vez suene de una manera distinta e igual de cautivadora. Huyendo de aquí, como huida Florida, somos delfines. Y ahora el acompañamiento es un coral, es decir, son voces sintetizadas que siguen el ritmo. Fíjate cómo los diferentes elementos musicales, los instrumentos básicamente, van alternándose en esta pequeña banda neoclásica para poder hacer el acompañamiento y sostener el ritmo mientras la voz de Rosalía parece que está jugando libremente y sin embargo, si la aisláramos, escucharíamos seguramente que tiene su propia rítmica y que va muy bien acompasada con la música que tiene de fondo, que es maravilloso. Estamos cerca del final de la canción de Reliquia, del último disco de Rosalía que se llama Lux. Cualquier otra recomendación es más que bienvenida debajo en los comentarios. Bueno, de repente si faltaba algo incluir en esta infinita cantidad de secciones musicales que tiene esta canción, era algo de artcore. Esto suena como a J-pop, que es pop japonés, y el artcore es una variante en la que se combina mucho de la música electrónica, un beat muy elevado y mucha percusión que parece tremendamente álgida. Esta es una muy buena manera de finalizar una canción. Esto literalmente es una coda. Coda en italiano significa cola y es lo que va al final de cualquier pieza musical. Puede ser una composición instrumental o una canción. Para darle un cierre a la misma, la coda puede agregar o no información adicional, pero sirve para darle un cierre justamente a la composición. Y acá estamos escuchando un final instrumental que rompe con lo anterior que veníamos escuchando, pero se emparenta apenas con la rítmica y la forma de composición musical que habíamos escuchado en los estribillos. Ok, finaliza en sol mayor y da la sensación de que no resolvió y debería terminar en do. Entonces quizás efectivamente estábamos en do mayor. Me ha gustado muchísimo volver a escuchar y analizar a Rosalía, esta vez con su canción Reliquia de su último disco Lux. Hoy vamos a continuar escuchando y analizando otra de las canciones del último álbum de Rosalía, Lux. Esta vez vamos a ir con La Perla, que todavía no hemos escuchado, y como ha salido el videoclip, quise aprovechar esta oportunidad para poder hacerlo, así que vamos a ver con qué nos encontramos en esta canción de Rosalía, que se llama La Perla y que dice de la siguiente manera. Oh, qué lindo eso. Y hola, ¿qué tal Rosalía? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Qué lindo comienzo, estamos en 3, tun chan chan, como si fuera un balsecito muy tranquilo. Entiendo que hubo mucha polémica en torno a esta canción en particular porque parece que es un beef, como dicen los jóvenes, contra alguien en particular. Desconozco los pormenores del caso porque no sigo mucho la vida de Rosalía, más que las canciones que he escuchado, así que si tenés información al respecto, es más que bienvenida debajo en los comentarios.
Estamos en mi mayor, hermosa tonalidad para comenzar a cantar. Vamos a ver cómo lo hace la maravillosa Rosalía. Hola, ladrón de paz. Hola, ladrón de paz, campo de minas. Y ella aparece como si estuviera haciendo esgrima, así que vamos a ver contra quién se pelea. Otra vez, desconozco los pormenores del caso, pero en cuanto a la armonía, fíjate que... Maravilloso todo muy, hasta ahora, muy tranquilo. Vamos a continuar avanzando. Cualquier otra recomendación al respecto de las canciones que nos faltan de escuchar del disco Lux, que si no viste esos análisis te los recomiendo por acá arriba o debajo en la descripción. Cualquier recomendación, como decía, es más que bienvenida debajo en los comentarios. Él es tan encantador, estrella de las... Otra de las cosas que hemos percibido y analizado mucho en este disco de Rosalía en particular es el eximio uso que hace de la orquesta tradicional o comúnmente llamada clásica. Fíjate que ahí ingresaron las cuerdas simplemente haciendo un... para recomenzar lo que sería la segunda estrofa, tengo entendido, y en esta parte, una vez que ingresa ese arpegio que hacen con las cuerdas, se quedan acompañando junto con la guitarra que estamos escuchando muy tranquilamente de fondo, haciendo que la voz de Rosalía se destaque naturalmente por la delicadeza y por el color tan bellamente natural que tiene a la hora de cantar. Cabrón, tienes el podio. Y algo que me interesa mucho también de este disco en particular es que fisonómicamente todas las canciones están muy bien estructuradas. Hemos escuchado ya desde el primero, que fue el análisis de Berghain, que estaba en feat con Björk y con Yves Tudor, si mal no recuerdo. Habíamos visto cómo hacía esta gran mezcla entre música académica o clásica, o más particularmente la orquesta de cuerdas, y cómo también lo mezclaba con música electrónica o experimental. Así que vamos a ver acá si se circunscribe a esto que escuchamos desde la introducción o empieza a incorporar algunos otros elementos conforme avanza la canción. La decepción local rompe corazones nacional. Como siempre te recomiendo que utilices auriculares para tener una experiencia más inmersiva sobre lo que estamos escuchando, porque este me parece que es un disco que hay que escucharlo con auriculares y tomarse el momento para hacerlo. Yo no estoy haciendo eso, está mal de mi parte, pero como me dedico a hacer estos análisis, me parece lo más apropiado de reservar ese momento para escucharlo honestamente en esta primera escucha y hacer algún comentario al respecto. Pero luego, si en algún momento ocurre, termino de escuchar todas las canciones, voy a escuchar el disco de corrido. Las canciones que ya he analizado sí las he vuelto a escuchar y me han gustado honestamente. Algunas más, otras menos, aunque no esté tan familiarizado con la historia discográfica de Rosalía, pero me parece que este es un disco buenísimo y hasta ahora me ha gustado mucho todo lo que he podido apreciar en él. Es una perla, nadie se fía. Y debo reconocer también que me gusta mucho este juego de contrastes que hace entre lo que aparece en el videoclip y la música que estamos escuchando, porque es muy habitual en estos tiempos que por lo menos la estética del videoclip se corresponda con otra clase de música mucho más asociada habitualmente a la música urbana contemporánea, a grandes rasgos reggaetón y trap, aunque hay muchas otras variantes, pero ella estando ahí en su auto, muy bello también, pasa de largo porque estamos escuchando esta música que es mucho más íntima de repente, toca otra fibra sensible que quizás la otra estética musical toca en otro sentido. El rey de la 13-14. El piano que se mete ahí, fíjate que está tocado casi directamente no, por lo que escucho parece que el piano estuviera tocado directamente dentro del arpa. Vos viste que el piano tiene las teclas como esto, pero después tiene cuerdas, sobre todo si es un piano de cola se ven a lo largo, si es un piano vertical se ven cruzadas, pero es como si estuvieran tocando directamente sobre la cuerda del piano en las más agudas y queda muy bien. Ese es un ear candy muy interesante y recordemos que cuando hablamos de ear candies, o en español como nos gusta hablar en este canal, caramelitos para los oídos, son esos pequeños detalles que hacen a la producción musical sonar mucho más profesional y completa y que cuando uno escucha una canción todo el tiempo está refrescándose justamente la audición gracias a estos pequeños elementos que van apareciendo ocasionalmente a lo largo de toda la pista. No me das pena, quien queda contigo. Y fíjate que en esta parte que todo se vuelve más grandioso y amplio y ella está en una pista de hockey de repente,
a veces me cuesta seguir la narrativa que tienen los videoclips. Quizás hay algún mensaje oculto o algún mensaje para los fans que seguramente lo van a poder comprender muchísimo mejor que yo. Pero a veces me genera un poco de ruido la distancia que hay entre lo que aparece en el videoclip y la música que escuchamos o lo que dice particularmente la letra, porque me parecen como desunidos. Pero es una apreciación estrictamente personal. Hasta acá en cuanto a los acordes, estamos en mi mayor como habíamos dicho. Y en un momento aparece algo muy interesante. El famoso bajo que baja desde el fa sostenido a menor, que es algo muy sentido, muy utilizado en la música rock, muy utilizado en el pop también y que me parece que queda muy bien con esta estética. Así que sigamos escuchando a la genia de Rosalía para ver con qué más nos encontramos. Cantante, tremendo desastre. Fíjate qué interesante que están utilizados todos los recursos acá, que la orquesta suena muy pero muy potente. Fíjate cómo hacen esos hits orquestales, esos golpes orquestales básicamente para reforzar una parte de la canción. Ten en cuenta que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha. Si te interesa que hagamos algún análisis y reacción sin estos cortes comerciales, recuerda que puedes convertirte en miembro del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse. Vas a estar colaborando con la creación de contenido del canal y además esos videos o análisis que solicites van a ser dedicados especialmente para vos. Bueno, es que, claro, no referirse a él como icono. Me llama la atención que diga icono y no ícono. Fíjate que en esta parte está haciendo un parlato. No es un parlato en el sentido más técnico del mundo, sino que simplemente está hablando mientras la música sigue de fondo. Y esto es algo que también pudimos escuchar mucho en las canciones de este último disco de Rosalía. Y por si fuera poco, la gran variedad de idiomas que, según leí por internet, hay un total de 14 idiomas dando vueltas: alemán, inglés, japonés, español por supuesto, y algunos más que me estoy olvidando, francés también, si mal no recuerdo. Pero la cuestión es que hace todo un gran disco en términos conceptuales y eso me parece algo digno de mencionar y es una gran recuperación de estos tiempos porque venimos de una época de unos cuantos años en los que han imperado los singles, como ocurría ya por los años 60, que en aquel momento era más por una cuestión de producción de los discos en sí y ahora es más por una cuestión de mercado, que de alguna forma siempre se trata de lo mismo, pero me parece que tomar el riesgo para un artista mainstream de hacer un álbum conceptual, que tiene más o menos riesgos, porque tiene una base de fans estables que seguramente lo han escuchado y lo seguirán escuchando, pero me parece una bella apuesta artística el de hacer un disco inextenso y no sacando un temita detrás del otro, que entiendo que por cuestiones contextuales es lo que se haga últimamente. Pero bueno, eso es una precisión más allá de lo musical, pero que tiene que ver también con lo musical porque es algo que impera en la industria musical actual. ¿Me entiendes? Nunca le prestes nada, no lo devuelvas. Y fíjate qué interesante ahora también el cambio de dinámica en el acompañamiento y cómo los mismos instrumentos ejecutándose de otra manera pueden generar climas, atmósferas, contextos sonoros distintos que nos hacen sentir las cosas de una manera distinta. Porque no es menor ni los acordes que han elegido, básicamente porque es una escala mayor. No, me refiero a que no es un dato menor la tonalidad o los acordes que se elijan, ni tampoco así los instrumentos que hacen la música, ni tampoco cómo son ejecutados esos instrumentos. Porque un piano tocado de la misma manera no hubiera generado el mismo efecto que lo que genera esa guitarra en solitario al principio y luego la incursión de la orquesta y de estos pequeños caramelitos para los oídos que hemos ido escuchando a lo largo de la canción. Y claramente la apertura más grande reservada para lo que son los estribillos me parece una muy buena elección de producción musical. Si todavía no lo hiciste, déjame debajo en los comentarios alguna breve explicación sobre qué crees o qué sabes sobre qué va la canción La Perla que estamos escuchando de Rosalía de su último disco Lux y asimismo cualquier otra recomendación al respecto, ya sea de este último disco o de cualquiera de sus otros discos, porque no la he escuchado mucho en lo personal ni tampoco la he escuchado mucho para el canal, así que me vendría muy bien para seguir conociendo a esta tremenda artista. Es una perla, una de mucho cuidado. Y simplemente terminó.
con un impacto final en ese maravilloso Mi mayor. Me ha gustado mucho volver a escuchar y analizar a Rosalía con su canción La Perla en su último disco Lux. Como no podía ser de otra manera, vamos a seguir escuchando y analizando musicalmente a la última obra de Rosalía, Lux. Esta vez vamos a ir con la canción Porcelana, que dice de la siguiente manera. Mi piel es fina, de porcelana. Claramente empezamos muy finamente con unas cuerdas que van haciendo una polifonía, es decir, van ingresando con una melodía y superponiéndose con otras para formar a lo largo de la misma un acorde. Si bemol menor, ¿cómo le gusta en este disco hacer uso de las tonalidades menores, ¿no? Y bastante fuera de lo convencional, porque por lo menos arrancar con este acorde es bastante duro. Vamos a ver con qué nos encontramos, pero hasta acá empieza muy delicadamente, claramente como el nombre de la canción, y vamos a ver si esto se sostiene a lo largo de la misma. Si no viste los otros videos análisis que ya tenemos en el canal sobre canciones como Berghain, Reliquia o Divinize, te los dejo por acá arriba o debajo en la descripción, y esto continúa de la siguiente manera. Que ilumina, ruina divina. El placer. Ok. Nos fuimos al demonio, básicamente. Hicieron ahí una corrida directamente de octava. Estamos efectivamente en si bemol menor, una tonalidad muy oscura, pero que tanto en la orquesta como en el piano o cualquier otro instrumento acústico, y no acústico también, puede ser eléctrico tranquilamente, funciona muy pero muy bien. Es una tonalidad con muchas alteraciones. Parece que de repente ingresó en una sección más trapera de alguna forma, porque hay un bajo tremendamente ominoso que vamos a pasar a escuchar a continuación a ver qué pasa, y cambia radicalmente la voz de Rosalía en esta sección. Si mi dolor, el dolor anestesia mi placer. Lo que tengo, lo que hago, mi valor. Fíjate que entró como una voz más de música urbana contemporánea. La primera tranquilamente podía ser una canción pop muy relajada ahí sobre el acorde de si bemol menor. Escuchamos las cuerdas que hicieron ese descenso diatónico porque pasaron por las notas de la escala muy rápidamente, y en el video también se ven que las palabras van atiborrándose muy rápidamente. Cualquier otra recomendación al respecto sobre este disco, recuerda que ya analizamos Berghain, Reliquia y Divinize, y bueno, y ahora estamos escuchando Porcelana, que dejó de ser tan delicada como parecía. Cualquier otra recomendación al respecto es más que bienvenida debajo en los comentarios. Si no creo, hasta que te derrames en mi pecho, dentro mi corazón y mi cerebro. Si algo me gusta de la producción de este disco es que paulatinamente van apareciendo nuevos elementos, como que no te tira toda la información de una, sino que la va dosificando a lo largo de toda la escucha, justamente, opino, creo, más allá de la búsqueda estética, artística en particular, que me parece buenísima en este disco en general, aunque es la cuarta canción que voy escuchando y todavía no lo he escuchado completo, a propósito para poder hacer, no sé si todos, pero por lo menos alguno de estos videos con los análisis de las canciones. En todas vimos que va mostrando retazos de lo que nos vamos a encontrar a lo largo de la canción. Y fíjate que ese bajo ominoso, gigantesco, que decíamos que en la música urbana contemporánea de repente se usaría un 808 para marcarlo mucho más, está marcando la tónica y la quinta del acorde base, que es si bemol menor, y como motivo rítmico para poder acompañar la voz delicada y prístina de Rosalía, algo que también hemos visto que ocurre en las otras canciones que hemos analizado hasta el momento. Ego Sam Nil, Ego Sam Lux Mundi. Ego Sam Nil, Ego Sam Lux Mundi. Ego Sam Nil. Y fíjate cómo van apareciendo. Ya sé a qué me hace acordar. Me hace acordar a la banda sonora de la serie Dark, que tiene esta suerte de efecto Doppler, que eso ocurre cuando un sonido se va alejando o acercando y vamos escuchando como si se desafinara o se le corriera la afinación, básicamente porque las ondas de audio se alargan o se acortan, y eso cambia la altura sonora que reconocemos en nuestros oídos. Y fíjate que esta frase, tengo entendido que es, no me acuerdo, es una frase, no sé si bíblica o de alguno de los filósofos del medioevo de la Iglesia Católica, que era algo así como soy la luz del mundo y demás. Si tenés información al respecto sobre qué va la letra o qué quiere decir esta frase en latín en particular, por favor dejalo escrito debajo en los comentarios. Y nota al pie, es otra de las características principales de este disco, que está en varios idiomas, no en general, sino incluso dentro de una misma canción. Maravilloso. Bueno, esta parte me resulta interesante, no sé si me gusta tanto con lo de Fear. La música de fondo está muy bien, pero esta voz, que no sé de quién es, si tenés la data de la producción, por favor también dejala escrita abajo en los comentarios.
no me convence mucho, aunque entiendo que va en consonancia con la estética que viene trabajando por lo menos desde que ingresó en la primera estrofa, más allá del estribillo cantado, perdón, más allá de la introducción cantada que escuchamos al principio, pero todavía no logró convencerme esta parte. Avancemos un poquito más a ver qué ocurre. Traje algo pa' que tú te relajes. Aquí tienes este homenaje. Ok, esto sí me suena a un estribillo, más allá de que la onda de audio se haya agrandado. Fíjate que de fondo hay unos timbales, que son esos bombos gigantescos que tiene la orquesta, y si hay algo que también me gusta mucho de la producción de este disco en general es que ha incluido a la orquesta que comúnmente denominamos clásica, combinándola justamente con otros elementos más de la música urbana contemporánea, mucha música experimental, música electrónica, pop, rock y una cantidad insondable de cosas que ocurren, que deberíamos hacer algo muy meticuloso como para poder entender todas las cosas que están ocurriendo. Como siempre te recomiendo que utilices auriculares para tener una experiencia más inmersiva de lo que estamos escuchando, y este estribillo me convence mucho más que el preestribillo que habíamos escuchado, pero vamos a avanzar un poquito más a ver qué ocurre. Ok, esta parte sí me convence bastante más. No sé si es por el acompañamiento del piano, que va haciendo lo mismo que ocurría en la introducción, pero en la introducción ocurría con las cuerdas. Esta suerte de polifonía. Utilizamos la palabra polifonía en música para referirnos a que hay varias melodías en simultáneo que van superponiéndose y creando una textura distinta. Como esto de que el piano empieza con una melodía, que no es necesariamente una melodía y un acorde, que tranquilamente podría serlo porque es otro tipo de construcción textural, es otra textura básicamente que se llama melodía acompañada. Esta textura es más polifónica y me parece mucho más interesante. Y acá el esquere, qué viejo quedó eso ya, me parece que va mucho mejor, o por lo menos quizás que ya lo tengo un poquito más escuchado, ya me ha convencido, pero no importa. Avancemos porque quiero que terminemos de escuchar esta maravillosa pieza, que no es de las que más me gusta del disco, debo reconocerlo hasta el momento. Creo que la que más me gusta es Divinize o Berghain, que me parece que se lleva todos los laureles. Ok, y ahora está cantando en japonés y fíjate los tinatos de cuerdas. Tata, 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 a contratiempo. Lo que decíamos antes, va dosificando a lo largo de toda la canción diferentes elementos musicales para conservar nuestra atención sobre la misma y a la vez hacer que cada sección parezca una renovación de las anteriores, independientemente, y por si fuera poco, con el cambio también de la letra, que ahora está en japonés y claramente no la voy a poder descifrar porque ni siquiera la voy a poder escribir en Google. Si sabes de qué va la canción nuevamente, por favor dejadlo escrito debajo en los comentarios y vamos a continuar avanzando con lo que será una nueva sección, porque esto podría considerarse como una parte C, pero fíjate cuán inteligentes fueron a la hora de producir musicalmente esta canción en particular y todas las canciones del disco básicamente, porque hay muchísimos elementos, pero a la vez no suena denso o abrumador ni aburrido, que eso es algo muy difícil de lograr en estos días donde nuestra atención está siendo vapuleada todo el tiempo. Traje algo pa' que tú te relajes. Aquí tienes este homenaje. Claramente este es el estribillo porque se repite tal cual lo habíamos escuchado antes, y una referencia que se me viene a la cabeza, por lo menos lo que tengo en mi biblioteca musical, es al músico argentino, en esta canción en particular, Lisandro Aristimuño, en su disco que se llama Mundo Anfibio, que si no lo escuchaste te recomiendo que lo escuches, porque tiene también toda esta mezcolanza entre muchas cuerdas u orquesta clásica reducida, mucha música que podríamos denominar electrónica, pero mucho más experimental, como lo que escuchamos en Berghain de la mano de Björk, que quedó buenísimo, y esto también lo está. Así que muchas gracias, Rosalía, por esto. Cualquier otra recomendación al respecto es más que bienvenida debajo en los comentarios. Lo que claramente también debe ser maravilloso es escuchar los tracks musicales aislados y la voz de Rosalía dulce, prístina, muy delicada, por momentos hasta pueril, porque puede sonar medio aniñada por lo delicada, por lo porcelana que parece de alguna forma, y me parece muy interesante también el concepto de porcelana, porque la porcelana es un elemento que se maneja en caliente y se conserva en frío, pero cuando está en frío es muchísimo más delicado, porque se rompe y no se puede volver a ensamblar de la misma manera. Y siempre me pareció una referencia poética muy interesante cuando los artistas la toman y la utilizan.
Estamos en 3. Fíjate que esto es algo muy interesante también. Acá me parece que Rosalía puso toda la información, toda la carne al asador directamente, porque en la canción que analizamos antes de la actual, que fue Divinize, habíamos visto que estaba en 5, un tipo de compás bastante fuera de lo común para lo que es la música mainstream, ya sea pop, música urbana contemporánea o cualquier otro estilo. Y acá está haciendo el 1, 2, 3, pero todo con corcheas. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Solo con el piano en la parte de los agudos mientras van entrelazándose todas las frases que fue diciendo a lo largo de la canción y estamos cerca del final de la misma. Si todavía no lo hiciste, recordá que podés convertirte en miembro del canal para colaborar con la creación de contenido y también solicitar estas reacciones, análisis sin los cortes comerciales que debemos hacer por cuestiones de copyright. Vas a estar colaborando con la creación de contenido del canal y además esos videos que solicites van a ser dedicados especialmente para vos. Me parece que muy inteligentemente han tomado uno de los grandes recursos que tiene la música clásica per se, que es la combinación de distintos instrumentos que estén tocando o no lo mismo para poder crear toda una textualidad o intertextualidad en la música que es muy interesante. Y me refiero a lo que escuchamos desde el principio de la canción, que es otro de los elementos característicos, por lo menos de todas estas canciones que fuimos escuchando de este último disco de Rosalía, en el que al principio aparece un elemento musical, que puede ser, por ejemplo, la polifonía, que escuchamos al principio y que luego va a desarrollarse a lo largo de toda la canción con diferentes instrumentos, con diferentes matices, con diferentes sonoridades también que no tienen que ser necesariamente producidas por un instrumento, sino que pudieron haber hecho a través de un sample en la computadora. Y eso me resulta muy interesante porque es darle, no porque sea mejor o peor, sino mayor riqueza sonora en el sentido de que somos más interpelados auditivamente porque tenemos que prestarle más atención a cada uno de los elementos que van apareciendo y solapándose y desapareciendo y dándole lugar a otros nuevos y que resulta que todo sea más profundo en el sentido de que hay más para rascar y más para entender y para escuchar. La luz que ilumina. Estaba bien con la frase que pensaba, estamos en el final de la canción y creo que todo esto va a ser una gran coda. Fíjate que apareció el corito, tremendamente delicado. La voz de Rosalía es maravillosa, puede cantar como cantante pop, como cantante de rock, como cantante lírica, como ya hemos escuchado en Berghain, que otra vez, si no viste esos videos análisis, te los dejo por acá arriba o debajo en la descripción. Y esta canción, que se llama Porcelana, va finalizando de la siguiente manera con esta coda, que ahora vamos a explicar qué es una coda, pero primero escuchemos un poquito más. Es como un ascenso hacia los cielos, como habíamos escuchado en la canción anterior, en Divinize. Y esto es muy interesante porque con la música nos está diciendo básicamente qué es lo que nos fue comentando con la letra previamente, independientemente de que entiendas japonés o no, como pasó en un momento que no sé qué dijo. Pero seguramente está la traducción en internet, no la busqué porque acá nos interesa escuchar más que nada la música, porque es lo que hacemos en este canal básicamente. Y esto que es la coda, que coda en italiano significa cola, es lo que se agrega al final de una pieza musical o canción simplemente para darle un cierre a la misma, independientemente de que agregue o no información adicional. Por lo tanto, Porcelana finaliza con su coda de la siguiente manera. Y otra vez cortó en seco, al igual que pasó en Divinize. Es como que, ¡pum!, cortó en seco. Para mí que si hacen una edición en vinilo en la que va a estar todo de corrido, haya una búsqueda con eso, con el fin de una canción y el comienzo de la otra, porque me parece que, a diferencia de lo que ocurre en los últimos tiempos, es un álbum pensado conceptualmente, como un orgánico completo. De hecho se llama Lux, hay mucho latín, acá habla de ser la luz del mundo, así que me parece que tiene mucho sentido eso. Me ha gustado mucho volver a escuchar y analizar a Rosalía con su álbum Lux y esta canción en particular que se llama Porcelana. Hoy vamos a volver a escuchar y analizar a la cantante y compositora Rosalía con su más reciente publicación, su más reciente álbum Lux, esta vez con la canción que se llama Sexo, Violencia y Llantas, que espero que nos siga sorprendiendo como las otras canciones que ya hemos escuchado, aunque por el título yo me espero algo más tradicional, a la usanza de un reggaetón o un trap. Pero bueno, vamos a ver con qué nos encontramos. Nada que ver. Claramente hay una gran apuesta en todo este disco por
esta suerte de reminiscencia neoclásica, es decir, traer algo de la música académica, clásica, tradicional y ayornarlo combinándolo con música contemporánea, como la música urbana contemporánea básicamente, algo de rock, mucha música experimental. Es un disco que tiene como muchas aristas por las cuales entrarle y sin embargo es una gran experiencia en todos sentidos. Y acá escuchamos un piano muy onírico, con mucha reverberación, como si los micrófonos estuvieran muy lejos de la caja de resonancia del piano, del arpa básicamente, y se escuchara de ensueño. Ah, maravilloso. Y además tiene esta suerte de reminiscencia frigia también. Me hace acordar a el bajo que baja, ¿no? Porque vos tenés la melodía por un lado en la parte de los agudos. Ahora lo voy a pasar a sacar un poquito. Creo que estamos en re menor. Ahora lo vamos a escuchar un poquito más acertadamente. Pero hasta acá es una extensa introducción solamente de piano. Y esto es también algo muy interesante de lo que son las apuestas mainstream contemporáneas. Porque me parece que están surgiendo en varios artistas muy mainstream estas propuestas que se separan, se escinden, se alejan un poco del mainstream duro y puro y hacen una apuesta por algo más artístico, personal, íntimo. Y después está en uno si le gusta o no, porque a veces uno se acostumbra a cómo viene escuchando un artista y cuando hace algo tan distinto a lo que viene ocurriendo, o al menos a lo que popularmente viene ocurriendo, de repente puede asustarse un poco, pero me parece que estas apuestas son las que nos permiten ver realmente cuál es el quid de la cuestión de cada artista, cuál es su búsqueda deseosa particular. Esto parece que hace algo como... va bajando. No, hace este bajo que baja, que es como el descenso frigio, una progresión frigia como la de Hit the Road Jack. Taratán, pero muchísimo más lento y académico de alguna forma, ¿no? Por esta forma tan particular que tiene de ejecutarse el piano. Hermoso, sigamos escuchando. ¿Quién pudiera vivir entre los dos? ¿Quién pudiera vivir entre los dos? Fíjate cómo aparece la voz de Rosalía, muy sutil, muy de porcelana, como la canción que ya hemos escuchado al respecto, que te dejo por acá arriba o debajo en la descripción, y el violonchelo acompañándola con esas notas bien graves, algo que hemos escuchado en otras canciones de este disco, en donde la voz de Rosalía está en los medios agudos o más agudos, y hay un instrumento muy contrastante en términos de registro, que se ubica más grave para que esa disonancia de registro, esa distancia que existe, nos permite apreciar las dos cosas muy pero muy bien. Hermoso. Primero amar el mundo y luego amar a Dios. Y toda esta canción y todo este disco en general suena muy modal, muy no clásico en el sentido de solamente como pasa de repente en Berghain, que es primero, cuarto, quinto, primero. También hay esta cuestión de que uno puede relacionar más con la música antigua, medieval, que de hecho se llaman modos griegos, modos antiguos o modos gregorianos, que son tres nombres para hablar más o menos de lo mismo. Y que tiene que ver con esto. Y además estamos en la misma tonalidad, dicho sea de paso, que Berghain, que es re menor. Maravilloso. ¿Quién pudiera vivir entre los dos? ¿Viste cómo va muy sutil, muy despacito y de repente ¡pa! Te encaja un grito maravilloso? Cualquier otra recomendación al respecto sobre las canciones que nos faltan escuchar del disco Lux de Rosalía son más que bienvenidas debajo en los comentarios. Si todavía no viste los otros videos análisis, te invito a hacerlo por acá arriba o debajo en la descripción, porque ya hemos analizado, escuchado y reaccionado varias de las canciones del disco, no todas por supuesto, y todavía no lo he escuchado completo, así que probablemente, si no hay muchas recomendaciones al respecto, este sea el último video que haga del disco y luego me dedique a escucharlo completo y sin mayores preámbulos. Así que creo que ahora vamos a ingresar en una suerte de estribillo, porque otro de los datos interesantes que tienen las canciones de este disco es que las estructuras no son tan estancas a la manera de una canción pop tradicional de introducción, estrofa, estrofa, puente o precoro, estribillo y así sucesivamente, sino que acá es más incongruente la consecución de una sección con la otra, lo cual lo hace más
Interesante porque nos demanda una mayor atención, porque si no, sería muy fácil cantar el estribillo y de repente no lo es. ¿Quién pudiera venir de esta tierra y entrar en el cielo? Fíjate que acá su voz se puso más arabesca o flamenquera, algo que ya hemos escuchado en otras canciones, sobre todo en otros discos de Rosalía. Yo la tengo honestamente poco escuchada en general, tengo algunos retazos de su voz y yo la tenía muy asociada a esta estética más del flamenco, ¿no? Como que en esta voz tan aireada y arabesca por momentos con tantos melismas. Y ahora de repente ingresamos en una parte más experimental porque escuchamos un sinte pero completamente duro que arranca en el si bemol y va asomándose. Esto es maravilloso. No sé si sería el estribillo, pero yo estoy viendo la onda de audio que en esta sección, claramente por el sintetizador que estamos escuchando, se agiganta en contraste con los instrumentos acústicos clásicos que venimos escuchando hasta ahora, que hacía que todo fuera más delicado. Acá de repente ingresa la brutalidad electrónica contemporánea a todo trapo. Que entre la tierra y el cielo, nunca viene suelo. Hermoso, fíjate que acá también escuchamos de fondo a las cuerdas, ahí ese pequeño conjunto de cuerdas que está acompañando, haciendo ese colchón junto con las múltiples voces de Rosalía, o por ahí es un coro que la acompaña, pero escucho como cierto color muy parecido al de su propia voz, y la voz de ella al frente, claramente haciendo de esta sección la parte más religiosa, ecuménica, sublime, porque uno siente que va ascendiendo, básicamente porque los acordes van subiendo, a diferencia de lo que pasaba en la introducción y en las estrofas, donde los acordes iban bajando, ¿no? Maravilloso todo. Me gusta mucho esta canción. Cualquier otra recomendación al respecto es más que bienvenida. ¿Sabes dónde? Debajo en los comentarios. En el primero, sexo, violencia y llantas. Acá no sé si hace referencia a algún disco, ¿no? Porque en el primero, Sexo, Violencia y Llantas, que es el nombre de la canción, debo pedir disculpas porque yo esperaba que fuera algo más relacionado con lo que habitualmente en la música mainstream actual relacionamos esta clase de títulos con determinada música. Me he equivocado, afortunadamente, y estamos escuchando esta maravillosa pieza en la cual es muy difícil de identificar secciones. Ahora volvimos a una suerte de nueva estrofa, como habíamos escuchado antes, saliendo de ese estribillo magnánimo, omnipotente, en el que escuchábamos ese sintetizador con los coros y el conjunto de cuerdas hermoso. Tremendo todo. En el segundo, destellos, palomas y santas. Y algo que me interesa mucho también de este disco es cómo el carácter narrativo de las letras está muy bien acompañado por las intenciones o las dinámicas que va adquiriendo la música a lo largo de cada sección. No es simplemente un backing track sobre el cual se puso letra, sino que parece que cada sección está pensada milimétricamente por separado y luego lograron empalmar todas estas secciones de maneras muy armónicas o muy armoniosas, para ser más precisos, porque uno nota una gran diferencia entre una sección y la otra, pero no suena forzado, suena un pasaje orgánico, como que era algo inesperado y a la vez esperable. Hay el fruto y el peso de la balanza. Hermoso, y la cantidad de producción musical que hay en todo este disco es maravilloso. Te recomiendo, como siempre, si aún no lo hiciste, me acordé un poquito tarde de hacer la recomendación, que utilices auriculares para tener una experiencia más inmersiva sobre todo lo que estamos escuchando, porque vas a poder apreciar todos estos pequeños rudimentos que se escuchan que quizás en el teléfono móvil o en el dispositivo celular se pierden un poco. Y si llegaste hasta acá, ten en cuenta que por cuestiones del copyright debemos fragmentar la escucha. Si te interesa colaborar con el canal para que podamos evitar estos cortes comerciales, recordá que podés convertirte en miembro del mismo presionando en el botón de abajo que dice unirse. Vas a estar colaborando con la creación de contenido del canal y además los videos, reacciones, análisis que solicites van a ser dedicados especialmente para vos. Primero amar el mundo y luego amar a Dios. Ese pasaje final me hace acordar muchísimo a la banda sonora de una película que fue musicalizada por Thomas Newman que se llama Revolutionary Road, que por lo menos acá en Argentina se tradujo como Solo un sueño, que actúa la pareja DiCaprio-Winslet, la misma de Titanic, maravillosos actores también, y que tiene esta cuestión modal. Ese salto de tercera tan cinematográfico, que es otro de los condimentos que hemos escuchado en algunas de las otras canciones de este disco de Rosalía, donde hay un gran aporte, por lo menos desde la estética musical cinematográfica. Y
también toda esta cuestión medio así intrincada, experimental, onírica que escuchamos en muchas secciones es muy propio por lo menos de la producción de este disco y también se acerca mucho a lo cinematográfico. Otro de los datos a tener en cuenta es que muchas canciones terminan abruptamente, creo entender, porque está pensado para que el disco se escuche de un tirón, como un solo absoluto, como si fuera una ópera gigantesca o una gran obra que se va sucediendo, como ocurría mucho en los discos de los años 70, de repente, en las que se pensaba que había que escuchar todo el disco de una y por eso los cortes o eran muy abruptos o el final era continuación, o el inicio de la siguiente canción era continuación del final del anterior. Maravilloso todo. Me ha gustado mucho volver a escuchar y analizar a Rosalía con su canción Sexo, Violencia y Llantas de su último disco Lux. La voz de Rosalía se corta abruptamente, así que ahí hubo alguna cuestión de producción que no había notado en otras canciones. Cosa medio loca. Hoy, luego de muchas recomendaciones, vamos a volver a escuchar y analizar al último álbum de Rosalía, Lux, esta vez con la canción Mio Cristo piange diamanti, que dice de la siguiente manera. Sei l'uragano. Fíjate que acá ya podemos escuchar con estos primeros versos, con estos primeros acordes, toda la sintonía fina que ha desarrollado Rosalía en esta última producción discográfica, que es un verdadero gran álbum porque se ha abocado por un tratamiento vocal muy delicado y a la vez muy pragmático, porque escuchamos todas las variantes posibles de Rosalía, no solamente en cuestiones vocales, sino también en cuestiones idiomáticas, y el tratamiento de la música, que en general a mí se me hace muy neoclásico, me parece superlativo, así que ya me gusta cómo suena esto. Fíjate que acá el piano tiene una participación predilecta porque es el instrumento acústico que está acompañando a Rosalía. Como siempre te recomiendo que utilices auriculares para tener una experiencia más inmersiva sobre lo que estamos escuchando, pero claramente podemos escuchar la delicadeza aterciopelada de la voz de Rosalía en consonancia con un piano que la acompaña muy tranquilamente, muy apaciguadamente, para no generar ningún tipo de interferencia con lo que está cantando ella, y es maravilloso. Fai tremare la terra e si innalzi al tuo fianco. Y además fíjate que lo característico acá, o al menos en la mayoría de las canciones del disco, por lo menos las que hemos escuchado, que van promediando la mitad de las canciones. Si no viste esos videos de análisis, te lo dejo por acá arriba o debajo en la descripción, pero en líneas generales las formas de las canciones, las estructuras de cada una de las canciones no sigue un patrón determinado que podríamos identificar como introducción, estrofa 1, estrofa 2, puente, estribillo y así sucesivamente, sino que en la mayoría de los casos la forma de la canción está dada por el discurso. Me parece que lo prevalente en cada una de estas canciones es técnicamente lo que está diciendo, y la música acompaña eso tremendamente bien, generando muchísimos climas incluso dentro de cada una de las canciones, y no te digo ya en lo largo y ancho de todo el álbum, que es maravilloso. Y fíjate la delicadeza con lo que sostiene esas ligeras notas, como si con un piolín, con una pequeña soguita o cuerda, estuviera sosteniendo esas notas muy agudas de cabeza y bien delicadas. Y si le prestas atención, al final de cada una de estas frases bien agudas hay un ligero vibrato que le ayuda a sostener esto que estamos escuchando. En líneas generales estamos en si bemol mayor, aunque puede ser tranquilamente su relativo menor, sol menor. Y algo que me llama mucho la atención de todas estas canciones también es que hay una gran variedad musical en términos de acordes, en términos formales, como veníamos diciendo respecto de la estructura de la canción, y hace que todo sea mucho más variado y cada canción tenga su propia identidad más allá de la composición de la cual forman parte, que es el álbum en términos generales. Imperfetti, agenti del caos, cismonti. Imperfecto o imperfectamente agente del caos, como somos todos y cada uno de los seres humanos. Fíjate que, otra vez, la música está al servicio de lo que está diciendo. Está bien, yo entiendo un poquito de italiano, tengo entendido que es una canción que la mayor parte la canta en italiano. Si sabes de qué va la canción, más allá de todas estas cuestiones que se estuvieron tejiendo y diciendo alrededor del disco respecto de que es una apertura o un reencuentro de Rosalía respecto de la fe o el catolicismo en particular, más allá de eso, que me parece como un condimento más a toda la cuestión que hace al marketing, si querés, en términos más comerciales, y a la narrativa propia del disco en términos más artísticos,
me parece muy interesante que tome esto, aunque sea como referencia, y haga un producto artístico tan esbelto como el que estamos escuchando. Qualunque sia il crimine. El abrupto, el súbito silencio que encara en estas partes. Fíjate que si escuchás la canción de corrido, teniendo en cuenta que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha, uno puede ver en las ondas de audio que se agrandan y se achican constantemente y cada una de las secciones tiene un tipo de acompañamiento distinto. Por ejemplo, en lo que escuchamos recién, más allá del piano y de la voz dulce de Rosalía que empieza a ponerse un poco más aguerrida, también aparece un pequeño conjunto de cuerdas que genera esta tensión dramática con un acorde de estas características para poder resolver luego en otra clase de acordes que hace que todo sea tremendamente conducente. No me voy a poner a ver las cuestiones técnicas particulares porque quiero hacer una escucha más relajada, porque me parece que es una canción que amerita esta clase de escucha y no algo tan reservado a lo técnico como hemos hecho en otros análisis, que otra vez, si no los viste, te los dejo por acá arriba o debajo en la descripción. Fíjate que igual ahí hubo algo raro porque aparece el creyendo de la voz de Rosalía, este incremento del volumen que hace paulatinamente, se corta, ingresa la música de fondo, pero luego se escucha como la voz de Rosalía se corta abruptamente, así que ahí hubo alguna cuestión de producción que no había notado en otras canciones, aparece la voz y no va apagándose paulatinamente, sino que se calla y de repente se escucha como un corte abrupto que no había notado en otros lugares. Si vos también lo notaste, por favor déjalo escrito debajo en los comentarios, como así mismo cualquier otro comentario al respecto de esta ya maravillosa canción que se llama Mio Cristo piange diamanti. Y hay que hacerlo así porque está en italiano. Fíjate cómo ahora el canto responsorial del cual hemos hablado mucho en el canal, que no es ni más ni menos que una pregunta y una respuesta en términos musicales, acá la respuesta está dado por esas pequeñas florituras que hacen por lo menos el conjunto de vientos, que se escucha por ahí una flauta en lo más agudo. Cuando Rosalía dice una frase, se le responde directamente con ese pequeño canto de los vientos que hace que todo suene todavía mucho más dulce, porque en términos de orquestación, algo de lo que también hablamos mucho en este canal, tiene que ver con esto de, bueno, cuál es la cualidad que tienen cada uno de los instrumentos o cada una de las familias de instrumentos para generar un tipo de estética u otra y a la vez con esto generar un tipo de sensación u otra. Quanti pugni ti hanno dato che avrebbero dovuto essere. Y acá fíjate también que aparece el contrabajo marcando los graves, tum, tum, que está haciendo ni siquiera tocado con el arco, sino directamente con los dedos. Y fíjate que las cuerdas agudas hacen como esta cosa medio loca, como que uno se siente medio precipitado hacia el vacío, como que hay un rasgo de la locura que aparece en esa forma de ejecutar el instrumento, y eso también me parece algo muy interesante de destacar en estos casos, porque la interpretación no está dada solamente por la cualidad de los acordes, es decir, si es menor, si es mayor, si es aumentado, si es disminuido, sino también por el carácter interpretativo y el uso que se hace de cada uno de los instrumentos, porque cada uno de los instrumentos per se tiene distintas formas de ejecutarse y esas distintas formas de ejecutarse están asociadas en nuestro inconsciente colectivo con determinados rasgos emocionales. Es decir, cada una de las formas de tocar un instrumento nos dice de alguna forma qué es lo que se está buscando transmitir, y eso es lo maravilloso de la música, que puede decirnos un montón de cosas sin decir ni una sola palabra. L'amore che non si sceglie, non si lascia cadere. Y fíjate cómo acá las cuerdas graves van generando esa ligera tensión de fondo que va acompañando lo que dice Rosalía y nos deja ahí impertérritos y a la vez bastante temerosos respecto de lo que vaya a ocurrir. Ten en cuenta que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha. Si te interesa que hagamos algún análisis reacción sin estos cortes comerciales, recordá que podés convertirte en miembro del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse. Vas a estar colaborando con la creación de contenido del canal y a la vez esas reacciones, análisis que solicites van a ser dedicadas especialmente para vos. La grazia è grave. Es paradójico porque dice que la gracia es grave y sin embargo ella en ese momento se va a los agudos y hace ese melisma tan delicado y a la vez tan profundo. Tiene un control vocal muy acertado y muy trabajado, y con melisma nos referimos a que con una misma vocal se dibujan, se cantan, se describen distintas notas y suena como también medio arabesco por momentos, algo que ella seguramente pueda traer del lado del flamenco, que en otras producciones ya se le ha escuchado mucho cantar con esa
intención o con esa técnica, básicamente. Estamos cerca del final de la canción, que recordemos que es Mio Cristo piange diamanti, y cualquier otra recomendación es más que bienvenida debajo en los comentarios. Fíjate cómo ese acorde, que es el si bemol mayor, abre tremendamente. Para mí es básicamente el acorde más épico, y uno podría decir, bueno, pero es un acorde mayor, todos los acordes mayores tienen como esta connotación más abierta, más alegre, dirían algunos en términos muy generales, pero cada uno de los acordes, cada una de las notas tiene un espectro frecuencial distinto, y eso hace que impacte en nosotros en términos emocionales y hasta físicos de maneras distintas. Por eso no es lo mismo utilizar cualquier acorde mayor, ni es lo mismo tampoco que cualquier cantante cante en cualquier tonalidad. La mayoría de las veces, por no decir todas, se eligen tonalidades en las que los cantantes estén cómodos, que esté dentro de su rango, de su registro vocal, para que puedan cantarlo básicamente, y sin embargo dentro de ese rango determinado uno puede optar por una tonalidad, es decir, por un conjunto de acordes y notas, o por otras, para generar también determinadas expectativas en el oyente, y eso es maravilloso. Bueno, y finalizó intempestivamente. Me ha gustado mucho escuchar y analizar Mio Cristo piange diamanti de Rosalía nuevamente en el canal, y vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.